decirles que nos sentimos contentos de que estén aquí con nosotros en Honduras, nuestros hermanos centroamericanos, miembros del sistema de integración, y en esta isla, en este departamento insular, nosotros los hondureños tenemos cifradas las esperanzas de que esta reunión de SICA va a marcar un antes y un después en la historia del sistema. Para ello tengo que desafiarlos y decirles que recordemos desde hace cuántas décadas venimos en este esfuerzo. Hoy el mundo tiene muchos ejemplos de integración, y en ese sentido, si partimos de lo que han avanzado otras naciones del mundo, pues creo que nos debemos de sentir desafiados por ello. Pero además, algo que nos puede motivar a dar pasos concretos es también algo de mucho peso: la razón de ser de los estados, y es su gente. Estamos en una de las regiones con mayor desigualdad en el planeta, y todos estamos conscientes que la creación de riqueza, si nos genera movilidad social, entonces crecemos todos. Y ahí es donde entra esa alianza sector privado y público para poder crecer y poder atender las demandas de nuestra gente. Nosotros los hondureños, de un tiempo para acá, a un alto costo, debo de reconocer, entendimos que es natural tener diferencias entre el sector privado y el sector público, pero lo que ya no se vale para nosotros es estar en un conflicto permanente. Eso lo hemos aprendido a un alto costo, de tal manera que aquí está don Picho Larach, por decir el representante del sector privado, y él y yo podemos tener diferencias en una serie de temas, pero entendimos que hay que buscar aquellos puntos de acuerdo. Y ahora, como nunca, nos hemos acercado tanto en temas tan concretos como la promoción de las exportaciones, la promoción de las inversiones a través del Consejo Nacional de Inversiones del país, que aquí están varios miembros, y somos un solo equipo. Pero también en buscar ese avance. Por ejemplo, en el tema aduanero. Cuando empezamos a tocar el tema de la unión aduanera con Guatemala, claro, que habían funcionarios que se nos asustaron. Si hubieran sido otros momentos de otro gobierno, se hubieran declarado en rebeldía. Pero, como eso ya no se vale, en los actuales momentos, entonces poco a poco empezamos a ponernos de acuerdo en el sector público, pero también habían dudas en el sector privado. Sin embargo, después de sentarnos, avanzamos los hondureños, los hermanos guatemaltecos también, y hoy estamos en un punto prácticamente de solo esperar la implementación, llevarlo a la práctica. Quiero repetir también lo que les dije hace un momento, antes de que entrara el presidente Sánchez Serén. El presidente Morales, desde que asumió, también yo creo que uno de los primeros saludos que nos dimos, además de felicitarlo, fue el mutuo compromiso de echar a andar este proceso de la unión aduanera. Pero también con el presidente Sánchez Serén, en la visita oficial que hicimos a El Salvador, conversamos con él y con su equipo. Y recientemente el presidente Ortega manifestaba su voluntad, la de su gobierno, de poder trabajar en este esquema de la unión aduanera, empezando ya no únicamente con el Triángulo Norte de Centroamérica, sino también incorporado Nicaragua. Obviamente que quedan desafíos importantes. En el caso hondureño hemos encontrado que fue muy necesaria y efectiva la intervención de las aduanas desde el inicio de nuestra administración. ¿Por qué? Porque casi eso era como decimos los hondureños, era tierra de nadie. Ahí medio mundo hacía lo que quería o dejaba de hacer lo que tenía que hacer. Finalmente, poniendo orden, eso fue permitiendo ya que todo el mundo se diera cuenta que había que cumplir ciertos compromisos.
Pero también nosotros como gobierno hemos encontrado una serie de trámites sumamente engorrosos, una serie de trámites innecesarios y otros trámites que, como lo decía un panelista, no se pueden obviar. No se puede. Porque entonces podemos caer en una falta grave en función de todo lo que queremos hacer. De tal suerte que estamos también buscando la profesionalización, tener un nivel de alto desempeño de los funcionarios de aduana y también del sistema de administración de rentas. Hemos creído en Honduras que tenemos que tener a estos servidores públicos con el mejor de los ingresos del sector público, con buena parte de sus necesidades resueltas, de tal manera que podamos hasta cierto punto blindarlos y protegerlos de cualquier tentación. El tema de uso de la tecnología es clave y estamos en ese proceso. El tema también del monitoreo permanente es clave. Pero obviamente que, así como otros países han avanzado en otras latitudes, nosotros queremos avanzar en ir haciendo ya lo que corresponde en la materialización de estos puntos fronterizos o aduaneros. Voy a hablar, por ejemplo, también de algunas preocupaciones que debemos de plantearlas para evitar sorpresas el día de mañana. Hemos avanzado con Guatemala, pero decíamos entonces en el proceso, ¿cómo hacemos para que la responsabilidad de los estados de que el paso de estas mercaderías o de estas personas no vaya a permitir de repente ilegalidades como por ejemplo el tráfico de droga por la frontera, armas u otro tipo de ilícitos? Entonces Honduras y Guatemala tomó una decisión. Ellos tienen del lado de Guatemala una fuerza que le llaman la Fuerza Chortí. Nosotros, una Fuerza Maya Chortí. Es una fuerza interagencial, diferentes agencias, desde aduanas, desde migración, policía, fuerzas armadas, entre otros sectores. Porque va a ser necesario estar vigilando siempre sin interrumpir o detener los procesos de facilitación. Creo que estamos ante una gran oportunidad los centroamericanos, sin duda, pero obviamente que para aprovecharlo tenemos que concretar y que se materialice esto. Por eso es que también creo que este va a ser un antes y un después en la historia de nuestros pueblos, por la decisión política que estoy observando, que estoy sintiendo, y también por la participación activa del sector privado, de los empresarios que están aquí. Porque los empresarios son quienes saben dónde todos los días les molesta la piedra en el zapato. Estábamos hablando ahorita con nuestro presidente del sector privado, Picho Larache. Le decía yo que si era cierto, y perdón que lo planteé en esos términos por mi equipo, le digo, y es cierto el informe que me mandaron, que ya no tenemos barcos en Bahía, en Puerto Cortés, en el tema de graneles. Bueno, me dice, hace 4 días habían 8 esperando. Esa comunicación nos permite darnos cuenta si en efecto estamos avanzando como deberíamos. Y también yo poderle explicar a él cuando de repente recibimos cosas o informes o tenemos evidencias de situaciones que no deben de darse. Entonces, creo yo que los centroamericanos deberíamos, por ejemplo, construir un instrumento, y lo pongo en el tapete, por ejemplo, como un observatorio de competitividad. Y uno de los temas debería de ser el tema del flujo, del tránsito de personas y bienes. ¿Cómo podemos tener una especie de ecuación para estar afinando cada una de las variables que nos permita ser competitivos? Porque tenemos, por ejemplo, la ubicación geográfica nuestra en función de todo el mundo, que nos da una gran competitividad. Pero no es suficiente, si bien ya es un adelanto importante. Y termino esta primera parte con lo siguiente. En el caso, cuando uno observa lo que está pasando en Asia, la movilidad económica, la movilidad social que se está dando,
y las oportunidades que eso permite para Centroamérica, por el simple hecho de estar más cerca de Estados Unidos, más cerca de Europa, es algo extraordinario. Pero obviamente que tenemos que trabajar en resolver estos desafíos internos. Y en ese sentido, insisto, un sistema de monitoreo, un sistema de observación permanente que nos esté dando datos de cómo estamos en el tema de la facilitación, la movilización de personas, de bienes, la parte de simplificación en los procesos internos, que en el caso de la burocracia tradicionalmente lo que busca es poner más controles y más controles y más controles, casi eso como que está en el ADN del burócrata. Eso no está mal cuando los controles son necesarios, pero está mal cuando ya se convierte en una barrera que impide la movilidad. Eso tenemos que estarlo revisando permanentemente. Por eso es importante un sistema de monitoreo o de observación. De ahí, hermanos centroamericanos del sector privado, aprovechemos este momento. Aprovechemos este momento. Tenemos desafíos, claro que los tenemos. Y nadie dijo que la vida es fácil, ni los negocios son fáciles. Cuestan. Pero lo importante es el compromiso, la voluntad política. Yo lo siento hoy. Y finalmente yo soy de los fervientes creyentes de que la actividad económica que se traduce en bienestar social rebasa las diferencias políticas. Eso nos está ocurriendo en el Golfo de Fonseca. Nicaragua, El Salvador y Honduras, por décadas hemos tenido problemas ahí. Desde el momento en que los presidentes firmamos un acuerdo e incorporamos una agenda de proyectos que pueden llegar a beneficiar a nuestra gente más humilde, desde ese momento empezaron a disiparse buena parte de los temas de orden político que tenían ya décadas de estar ahí. Entonces, si, volviendo al ejemplo del Golfo de Fonseca, si convertimos eso en un polo de desarrollo tripartito o para toda la región, eso va a superar cualquier diferencia de orden político. Es lo que tenemos que hacer, creo yo, los centroamericanos. En ese sentido, terminar reiterando mi agradecimiento a los hermanos guatemaltecos. Presidente Morales, gracias por estar aquí, porque hemos avanzado en el tema de la Unión Aduanera. Presidente Sánchez Serén, de igual manera, gracias por estar aquí. Gracias también por estar trabajando tan de cerca con nuestro gobierno. Y de igual manera a todos los que están presentes. Y yo espero que esta no sea ni la primera ni la última de las reuniones en las que el sector privado cada vez sea más protagonista en estas reuniones y hablar en un marco de franqueza para ir avanzando y que ya quede institucionalizado en SICA y que no vuelva a retrocederse en el sentido de que aquí es donde está la oportunidad del crecimiento económico y la movilidad social, entendiendo que el fin último es la persona humana. Es de que bienvenidos a Honduras nuevamente, y al terminar esto pues no me cabe la menor duda que vamos a disfrutar como el espacio que pedía nuestro antecesor aquí en el panel. Buenas noches.